Arroyo de los Ahorcados. Historia escrita por Aaron C.F. Hace una década me encontraba en una encrucijada en mi vida. Por razones del trabajo tuve que abandonar mi hogar y trasladarme a una ciudad distante para trabajar en una maquiladora. Como una mujer guapa y atractiva, no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de varios compañeros de trabajo y otros hombres de la localidad. Sin embargo, había uno en particular que destacaba entre otros: Armando, un miembro importante de la policía. Armando era un hombre misterioso, con una mirada penetrante y una aura enigmática que me atraía de una manera inexplicable. Poco a poco comenzamos a hablar más y más en las reuniones después del trabajo, hasta que finalmente decidió invitarme a salir. A pesar de mi reserva inicial, acepté su propuesta y empezamos a salir con regularidad. A medida que nuestra relación se desarrollaba, decidimos dar un paso más y mudarnos juntos. La casa que encontramos estaba ubicada al lado de un arroyo, rodeada de una naturaleza exuberante. Al principio el lugar parecía encantador, con el sonido relajante del agua corriendo y la brisa fresca acariciando nuestra piel. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que Armando era un hombre que ocultaba muchas cosas. Armando mostraba celos e inseguridades de forma excesiva. No me permitía tener amigos ni salir sin su compañía. Cada vez que intentaba mantener una conversación privada por teléfono, él aparecía de repente y escuchaba cada palabra que decía. Esta situación comenzó a asfixiarme y a llenar mi vida de constantes tensiones. Además de su comportamiento controlador, había algo más en la casa que me perturbaba. A menudo, en medio de la noche, escuchaba susurros y pasos que provenían de las sombras. Los objetos se movían misteriosamente y sentía una presencia inexplicable a mi alrededor. Intenté hablar con Armando sobre esto, pero él siempre desestimaba mis preocupaciones y decía que era producto de mi imaginación. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de peligro se volvía más intensa. No podía ignorar el hecho de que Armando tenía oscuros secretos y sospechaba que había algo más en la casa que él me ocultaba. Atrapada entre mi miedo y mi necesidad de saber la verdad, decidí investigar por mi cuenta. Una noche, mientras Armando dormía profundamente, me aventuré a explorar los rincones más oscuros de la casa. Sigilosa, recorrí habitaciones y pasillos, hasta que finalmente descubrí una puerta cerrada con llave. Mi corazón latía con fuerza mientras encontraba la manera de abrir la puerta. Finalmente logré entrar. Lo que encontré dentro de esa habitación me dejó sin aliento. Era un santuario oscuro y macabro, lleno de objetos y símbolos perturbadores. Me quedé petrificada, incapaz de procesar lo que veía. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo en esa casa, ni en esa relación tóxica. Cuando confronté a Armando sobre el siniestro santuario que encontré en la casa, él me sorprendió con una explicación inesperada. Me aseguró que todo había sido parte de un montaje para un concurso de Halloween que había participado hacía un par de años. Sacó a relucir fotografías como evidencia de aquel evento, mostrando a él mismo junto a otros participantes, disfrazados y rodeados de elementos macabros. Aunque su explicación parecía plausible, no pude evitar sentir cierta incomodidad y desconfianza hacia él. Después de aquel encuentro, las sombras amenazantes en la propiedad
se volvieron más persistentes y aterradoras. Una noche, mientras sacaba la basura hacia la parte trasera de la casa, la cual daba al arroyo, vi cómo las sombras tomaban forma. Hombres y mujeres con ojos negros horrendos descendían de los árboles y se acercaban a la malla ciclónica que dividía nuestra propiedad del arroyo. Llevaban sogas alrededor de sus cuellos y emitían aullidos que resonaban en el aire. El miedo se apoderó de mí y en un arranque de pánico arrojé la basura y corrí de vuelta hacia la seguridad de mi hogar. No podía compartir mi terror con nadie, ya que Armando no se encontraba en casa en ese momento. Temía que pensaran que estaba perdiendo la cordura o que me acusaran de exagerar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas y la incertidumbre me atormentaba. Al día siguiente, impulsada por la curiosidad y una necesidad de encontrar respuestas, decidí adentrarme en el arroyo. Me adentré en las profundidades de la maleza, donde la luz apenas podía filtrarse a través de los espesos árboles. Allí, entre las ramas y el suelo cubierto de hojas, encontré más sogas escondidas. Algunas estaban dispersas en el suelo, mientras que otras estaban cuidadosamente atadas a las ramas más altas. El descubrimiento me llenó de una sensación de horror indescriptible. No podía ignorar el hecho de que algo siniestro estaba ocurriendo en aquel lugar. Las sogas parecían ser una representación macabra de algún ritual oscuro. Pero, ¿quién o qué estaba detrás de todo esto? ¿Qué relación tenía con Armando y la casa que compartíamos? Debía encontrar respuestas y poner fin a esta pesadilla. Aunque el miedo me consumía, me armé de valor y me preparé para adentrarme aún más en el misterio que rodeaba el arroyo y su espeluznante secretismo. Después de las visiones aterradoras y mi escalofriante excursión al arroyo, las cosas empeoraron. Comencé a tener pesadillas espantosas, en las que unas manos sombrías creaban muñecos de paja y les colocaban un cordel en el cuello. También soñaba con alguien vertiendo un polvo negro en mi taza de café. Cada noche me despertaba empapada en sudor y llena de miedo. Sentía que mi cordura se desvanecía lentamente. Fue entonces cuando un compañero de trabajo notó mi angustia en la oficina. Me preguntó qué me sucedía. Y superando mi miedo a ser juzgada, le conté todo lo que había estado experimentando. Para mi sorpresa, en lugar de ridiculizarme, él se mostró interesado y se ofreció a acompañarme a casa para mostrarme algo que había descubierto. Aprovechando la ausencia de Armando, acepté su propuesta y nos dirigimos a mi casa. Le mostré el cuarto con los objetos macabros y juntos exploramos cada rincón en busca de respuestas. Fue entonces cuando encontramos viejos cuadernos escondidos en un cajón. Sentados en la sala, antes de comenzar a leerlos, una extraña conexión surgió entre nosotros. Sentimos un deseo intenso el uno por el otro, algo que no habíamos experimentado en mucho tiempo. En ese instante, por primera vez en años, sentí el amor que había estado ausente en mi vida. El compañero y yo nos miramos a los ojos, y supe que había algo especial entre nosotros, algo que podría cambiar mi vida por completo. Sin embargo, esa conexión prometedora fue interrumpida por un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Los aullidos macabros que había escuchado antes resonaron en mi mente, recordándome el peligro que acechaba fuera de esas 4 paredes. Era un recordatorio de que la oscuridad se cernía sobre nosotros, aún estaba presente y representaba un peligro latente.
Cuando sentimos los aullidos amenazantes, decidimos salir de casa y dirigirnos hacia el arroyo. Justo antes de llegar al lugar donde había visto las sogas macabras, nos encontramos con una visión aterradora. Unos perros enormes y feroces bloquearon nuestro camino, gruñendo y mostrando sus afilados dientes. Parecían estar protegiendo algo y no nos permitían avanzar. En un instante, los perros se abalanzaron sobre nosotros. Uno de ellos mordió mi falda, mientras que el otro agarró una parte del pantalón de mi amigo. Luchamos con todas nuestras fuerzas para liberarnos de sus mandíbulas, sintiendo el terror correr por nuestras venas. Finalmente logramos soltarnos y corrimos desesperadamente de vuelta a la casa. Una vez dentro, nos aseguramos de cerrar todas las puertas y ventanas, tratando de protegernos de las fuerzas oscuras que parecían acecharnos. Llena de miedo, le pedí a mi amigo que se quedara conmigo. Pasamos la noche juntos, buscando consuelo y protección el uno en el otro. En la madrugada, los ladridos y aullidos resonaban en el aire, envolviéndonos en un escalofriante coro de temor. Hojeamos los viejos cuadernos que habíamos encontrado en la habitación de Armando, buscando respuestas desesperadamente. Fue entonces cuando descubrí la verdad escalofriante. Armando estaba involucrado en la brujería y en rituales oscuros. Las páginas estaban llenas de hechizos, invocaciones y referencias a entidades malignas. Mi mundo se desmoronaba mientras comprendía que había estado viviendo en medio de una pesadilla con ese hombre a mi lado. La realidad se hizo evidente. Había sido víctima de las fuerzas más oscuras y peligrosas que escapaban a mi comprensión. Ahora sabía por qué las sombras me acechaban y por qué el arroyo estaba impregnado de una malevolencia palpable. Me enfrentaba a una elección: seguir viviendo en esa casa, atrapada en el miedo y la incertidumbre, o buscar una forma de liberarme de esa influencia maligna de una vez por todas. Con mi corazón lleno de determinación, que no podía permitir que Armando y su conexión con la brujería me mantuvieran prisionera del miedo y la angustia. Al día siguiente, mi amigo decidió partir, dejándome con los cuadernos de Armando para que pudiera leerlos en detalle. Con una mezcla de curiosidad y temor, me adentré en las páginas que contenían los oscuros secretos de su vida. A medida que leía, descubrí una historia desgarradora. Cuando Armando era un niño, sufría cruelmente a manos de su padre y los compañeros de colegio, quienes lo sometían a burlas y maltrato. Con el tiempo, Armando decidió tomar las riendas de su vida, ejercitándose y estudiando para convertirse en un hombre exitoso. Sin embargo, también se adentró en el peligroso mundo de la brujería. En uno de los cuadernos, Armando narraba sus acciones de venganza. Con el método de la soga y el uso de muñecos elaborados con tierra de cementerio, se encargaba de hacer desaparecer a aquellos que se habían burlado de él. A los muñecos dedicados a hombres, les rociaba tierra de cementerio mezclada con tequila, ganándose su confianza, para luego llevarlos al arroyo y hacerlos desaparecer. En cuanto a las muñecas dedicadas a mujeres, además de la tierra de cementerio, les añadía sus propios fluidos corporales para enamorarlas y así manipularlas antes de llevarlas al mismo destino fatal. El horror me invadió mientras leía las detalladas descripciones de sus actos siniestros. Me di cuenta de que Armando no solo había ocultado su oscuro pasado, sino que también se había convertido en un ser monstruoso, alimentando su sed de venganza y poder a través de la brujería.
La revelación de la verdadera naturaleza de Armando me llenó de una determinación renovada. Ahora entendía el alcance de la maldad que habíamos enfrentado y el peligro que aún persistía. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Armando seguía impune y con su influencia tóxica. Mientras me preparaba para tomar acción, prometí honrar la memoria de aquellos que habían sufrido a manos de Armando. No descansaría hasta haber hecho justicia y asegurarme de que nunca más podría dañar a nadie más. Aunque el camino sería peligroso y desafiante, confiaba en la fuerza que había encontrado en mí misma y en la ayuda de aquellos que estaban dispuestos a luchar junto a mí. Nos enfrentaríamos a las sombras que nos habían acosado durante tanto tiempo y pondríamos fin a la oscuridad que había envenenado nuestras vidas. Esa noche, de manera sorpresiva, Armando regresó a casa. Al escuchar el sonido del carro aparcándose en la cochera, mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente comencé a guardar los cuadernos en el mismo lugar donde los había encontrado, tratando de no dejar rastro de mi intromisión. Casi fui descubierta, pero por suerte Armando abrió la puerta y se acercó a mí para abrazarme. Yo temblaba de miedo por lo que había descubierto, pero trataba de mantener la calma. Él me abrazó, y mientras lo hacía, comenzó a oler mi cuello y mi cabello, susurrándome al oído que olía a otro hombre. Traté de negarlo, pero sentía su mirada penetrante sobre mí. Armando se dirigió al cuarto donde guardaba todas sus perturbadoras posesiones y me preguntó si había estado curiosando entre sus cosas. Negué todo, intentando ocultar el terror que sentía. Toda esa noche dormí con miedo, sabiendo que estaba en la misma cama con un verdadero monstruo. Finalmente, el cansancio y el miedo me vencieron y caí en un sueño profundo. Sin embargo, en la madrugada, me desperté repentinamente y noté que Armando no estaba en la cama. Sigilosamente salí de mi cuarto y me acerqué al suyo. La puerta estaba entreabierta y lo que vi en su interior me llenó de terror. Armando estaba recitando palabras en un idioma extraño, mientras colocaba tierra de cementerio sobre dos muñecos que tenían cordeles amarrados en la parte que simbolizaba el cuello. En ese momento, supe de inmediato que esos muñecos estaban dedicados a él y a mi amigo, con quien había descubierto todas las macabras pertenencias de Armando. Era evidente que estaba llevando a cabo rituales oscuros y peligrosos. El miedo se apoderó de mí mientras presenciaba esa escena grotesca y perturbadora. Me di cuenta de que Armando estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su oscuro secreto y mantenernos bajo su control. Era un verdadero peligro para nosotros. Sabía que debíamos enfrentar una forma de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. No podía creer la situación en la que me encontraba. Armando era un miembro importante de la policía y contaba con un respaldo político muy fuerte, lo que hacía imposible denunciar sus acciones. Los días pasaban y su comportamiento hacia mí se volvía cada vez más rudo y controlador. Me sentía atrapada en una pesadilla de la cual no podía escapar. Las pesadillas continuaban acosándome durante la noche, y los aullidos provenientes del arroyo seguían resonando en mis oídos. Desesperada por encontrar una solución, decidí buscar ayuda en una bruja. Sabía que debía actuar rápidamente, aprovechando que Armando estaba nuevamente fuera de la ciudad en un viaje. Me puse en contacto con la bruja y le expliqué mi situación. A pesar de mis advertencias sobre los perros que nos habían perseguido anteriormente,
La bruja me aseguró que no había de qué preocuparse. Decidí confiar en su experiencia y acordamos encontrarnos en el arroyo. Cuando llegamos al lugar, la bruja comenzó a esparcir sal gruesa por el camino mientras avanzábamos. Para mi alivio, los perros no aparecieron. Sentí un poco de tranquilidad al ver cómo la bruja manejaba la situación con destreza y conocimiento. En un momento de silencio, la bruja tomó una de las sogas y entró en trance. Pude sentir la energía intensa que emanaba de ella mientras se conectaba con las almas que residían en aquel lugar. Fue entonces cuando descubrí que no buscaban venganza contra Armando, ya que él contaba con la protección de un brujo y un demonio poderoso. En cambio, lo que querían era que yo huyera lejos, pero antes debía tomar el muñeco que Armando había hecho de mí y quemarlo. La bruja me instruyó con claridad y determinación. Debía limpiar toda la casa, asegurándome de no dejar nada que Armando pudiera utilizar para futuros embrujos. Era crucial eliminar cualquier rastro de su influencia maligna. Decidida a liberarme de esta pesadilla, seguí al pie de la letra todas las instrucciones de la bruja. Empaqué todas mis pertenencias, incluyendo mis cosas de la oficina, y me aseguré de no dejar nada que pudiera atarnos a ese lugar. No me presenté jamás, cortando todos los lazos con mi antigua vida. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, dejé la ciudad, asegurándome de no mirar atrás. Estaba decidida a comenzar de nuevo en un lugar seguro, donde pudiera reconstruir mi vida y dejar atrás el oscuro pasado que me había consumido durante tanto tiempo. Después de haber dejado atrás mi antigua vida y haber tomado todas las medidas necesarias para liberarme de la influencia de Armando, aún había algo que me agobiaba: no saber qué había sido de mi amigo. A pesar de haber quemado el muñeco que representaba a mi amigo, nunca me despedí de él, y eso me generaba una gran inquietud. Sin embargo, encontraba algo de tranquilidad en el hecho de que no había visto ni escuchado ninguna noticia que pudiera dar detalles sobre su desaparición. Esperaba fervientemente que estuviera a salvo, lejos de las garras de Armando y de cualquier daño que pudiera haberle causado. Mi vida dio un giro inesperado, y ahora me encontraba viviendo en Asia debido a una oferta laboral. Estar tan lejos de todo lo que conocía me brindaba una sensación de seguridad y alivio. Sabía que estaba fuera del alcance de Armando, y eso me permitía respirar con mayor tranquilidad. A medida que me adentraba en mi nueva vida, me enfoqué en reconstruirme y encontrar la paz que tanto anhelaba. Me rodeé de nuevas amistades y oportunidades, aprovechando cada experiencia para crecer y sanar las heridas que Armando había dejado en mi ser. Aunque el pasado me perseguía de vez en cuando, en forma de pesadillas y recuerdos desagradables, me aferraba a la esperanza de que el tiempo y la distancia podrían ayudarme a dejar atrás ese capítulo oscuro en mi vida. Me negaba a permitir que el miedo y la angustia me controlaran nuevamente. Con el tiempo comencé a encontrar la paz dentro de mí misma. Aprendí a valorar cada día y a abrazar la libertad que había recuperado. Aunque mi camino de sanación aún no estaba completo, me sentía confianza en mi capacidad de superar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer fuerte y resiliente. A pesar de las heridas que llevé en mi pasado, estoy determinada a construir un futuro lleno de alegría y plenitud. Y aunque el paradero de mi amigo siga siendo un misterio, tengo fe en que algún día nos encontraremos de nuevo, libres de las garras de Armando y con nuestras vidas transformadas. Mi historia aún continúa, y estoy dispuesta a enfrentar lo que venga con valentía y determinación. Agradezco cada día que puedo vivir sin miedo,
recordando siempre que mi pasado no define quién soy, ni dicta mi destino. Estoy lista para salir adelante y descubrir las maravillas que el futuro tiene reservadas para mí. Aquí termina mi relato, pero mi viaje de sanación y crecimiento continúa. A través de todas las experiencias que he vivido, he aprendido a valorar mi fortaleza interior y a luchar por mi libertad. Siempre recordaré que, a pesar de la oscuridad, siempre habrá luz al final del camino.